docente, magíster José Ángel Silva Santander y compañeros todos, tengan ustedes muy buenos días. En este caso vamos a exponer el tema Teoría sobre la conservación y la restauración, la aproximación contemporánea siglo XX, siglo XXI. Los integrantes del grupo somos Percy Cama, Roger Quispe, Flor Mamani y Aldo Vargas. Teoría contemporánea de la restauración, representantes siglo XX y siglo XXI. Tenemos a Brandi, Boito, Leduc, Ruskin, Muñoz. Para Brandi fundó los cimientos de la teoría de la restauración crítica y la base de la restauración contemporánea. Ruskin y Leduc tienen una contraposición en su pensamiento, que es la conservación versus la restauración. Para Ruskin, primero está la conservación antes que la restauración. Ruskin conservará la ruina como un proceso lógico de la vida del edificio, mientras que Leduc intervendrá y restaurará el edificio. Camilo Boito está en un término medio, está en una interposición media entre los pensamientos de Ruskin y Leduc. Se niega a aceptar el final de un monumento sin intervenir, pero no acepta bien las reconstrucciones arbitrarias y falsas. La teoría contemporánea de la restauración de Muñiz, también otro representante de la teoría contemporánea de la restauración, es detractora de la teoría de Brandi y menciona que no solo las obras de arte intervienen, en las obras de arte intervienen también otros valores como son los simbólicos, los religiosos, identitarios, económicos, turísticos, sentimentales, entre otros. La teoría contemporánea expresada muchas veces de forma lateral o implícita en artículos, conferencias, internet, congresos, etc., no obedece una secuencia cronológica precisa, puesto que no ha sustituido completamente las teorías clásicas. Esto quiere decir que las teorías clásicas como la teoría del restauro de Brandi son la base o los cimientos fundamentales para la restauración contemporánea. La conservación y restauración ha tenido una evolución teórica, conceptual y terminológica en el tiempo. La conservación es la actividad que consiste en adoptar medidas para que un bien determinado experimente el menor número de alteraciones posibles, mientras que la restauración es la actividad que consiste en devolver algo a su estado original o auténtico. Dentro de la teoría contemporánea de la restauración, ambas se conjugan como la conservación se refiere a la parte del trabajo de restauración que no aspira a introducir cambios susceptibles en el objeto restaurado, y la restauración se refiere a la parte del trabajo de restauración que tiene por objeto modificar los rasgos perceptibles del objeto. Dentro de la teoría contemporánea de la restauración también se maneja lo que es la conservación preventiva, que es prevenir las alteraciones futuras del objeto. La conservación preventiva se refiere a actividades de conservación en las que no se interviene directamente sobre ellos o sobre el objeto, sino sobre sus circunstancias ambientales. Continuando con la exposición, la teoría contemporánea de la restauración admite que la restauración se define en función de sus objetos, pero defiende que lo que le caracteriza a esos objetos son rasgos de tipo subjetivo, establecidos por las personas y no inherentes a los propios objetos. La relación entre todos estos objetos es su carácter simbólico, su valor convencional, acordado y concedido por un grupo de personas, o incluso por una sola. Sobre estos objetos se vuelcan valores que corresponden a aspectos inmateriales de la realidad. Es una manera de hacerlos tangibles, de manifestarlos de forma sensible. En cuanto a los objetos de restauración, estos son signos de aspectos intangibles de una cultura, de una historia, de unas vivencias, de una identidad. Estos signos especialmente privilegiados han sido por un colectivo. En cuanto a los aportes de la museología, la nueva museología se han producido ideas que son casi enteramente extrapolables al campo de la restauración. En cuanto a los objetos de museo, son cosas que son buenas de guardar y de utilizar. Adquieren en consecuencia una nueva significación social para quienes lo consideran así. No son elementos de un pasado presente, sino el soporte de un trabajo de resimbolización del pasado en el presente. Son de esta manera ante todo objetos dotados de significaciones. Según la museología más actual, cuando devienen patrimonio, los objetos se convierten en sustitutos de objetos de la misma naturaleza o sustitutos de conceptos.
Para Tomislav Zola, la pieza tradicional del museo, un objeto, un hecho tridimensional, es solamente unos datos de la compleja información museística de un mensaje. El simbolismo de los objetos de restauración. Aportes de la museología. Cualquier objeto puede tener valores implícitos proyectados sobre él. Ahora, ¿qué rasgos caracterizan a la simbolicidad de los objetos de restauración? Vendría a ser la intensidad simbólica, mecanismos de simbolización, conceptos simbolizados y las obras de arte como objetos simbólicos. Se tiene la creencia de que los objetos se restauran por su valor artístico. Continuando con la exposición, tocaremos los objetos de la restauración. Tenemos tres. La restauración de objetos históricos, de objetos historiográficos, de bienes culturales. Los objetos historiográficos sirven habitualmente como documentos, poseen significado, son indicios, además tienen una dimensión simbólica. Los bienes culturales. Como rasgo característico y primordial de los objetos de restauración, los bienes culturales se describen de la siguiente forma. Tenemos una clasificación en dos categorías, los bienes muebles y los bienes inmuebles. El simbolismo de los objetos de restauración. Tenemos caracterización del simbolismo de los objetos de restauración, intensidad simbólica, mecanismos de simbolización, entre otros. Dentro de las obras de arte como objeto simbólico, estos tienen una creencia de que los objetos se restauran por su valor artístico. ¿Por qué? Porque además tienen un carácter flexible y una naturaleza fuertemente altocultural. Dentro de la crítica de los conceptos clásicos, la autenticidad, ¿no? Cuán auténtico, por ejemplo, se mantiene un objeto a lo largo de los años y además de ser modificado. Por ejemplo, podemos observar en la imagen de la margen izquierda el caballero de la mano en el pecho. Fuertemente ha sido modificada en la tonalidad de este objeto, ¿no? Y cómo esta ha sido modificada a lo largo de los años y se ha perdido realmente la autenticidad. Por eso el quien realizó esta restauración escribió en su defensa indicando lo siguiente: la restauración de una pintura no es una acción subjetiva y caprichosa del restaurador que modifica el cuadro a gusto. Tampoco sirve la opinión estética y subjetiva de lo que al ver el resultado dice, antes me gustaba más, ¿no? Entonces, las obras de arte son, como las concibió su autor en un momento preciso de la historia. Ahora, los estados auténticos del objeto, tenemos 4. Estados auténticos como estado original, como estado prístino, como estado pretendido por el autor, y tenemos como estado actual. Por otro, la autenticidad de cada estado se identifica directamente con otros factores, como materiales, rasgos perceptibles y la idea que se originó en esos objetos. La objetividad. Aquí nos referiremos el gusto en restauración, ¿no? Los rasgos que se emplean para enjuiciar trabajos de restauración. Tenemos 4 rasgos del gusto en restauración. Uno es la inercia icónica, como conocer, tener un reconocimiento y una eficacia simbólica. Un prejuicio histórico, adaptación a lo que el espectador supone. El fetichismo material, que se busca la originalidad en el objeto. Y una garantía de los sabedores, que es muy importante, ¿no? Tener una opinión previa de las personas que conocen para no tener una opinión desfavorable una vez realizada la restauración. Muchas gracias. Reversibilidad. La eliminación total es imposible. La reversibilidad es la capacidad de un restaurador para revertir, esto es, para retirar cualquier residuo o efecto introducido en un objeto por un tratamiento de restauración. Un restaurador necesita ser capaz de devolver a los objetos a la apariencia y condición físico-química que existía justo antes del tratamiento. Aquí vemos un lienzo donde se ha aplicado este criterio. Ciencia y restauración. Forma de la restauración que se basa en conocimientos generales o avalados desde ámbitos científicos, cuyos rasgos son el establecimiento de protoestados mediante métodos propios de la ciencia, empleo de técnicas científicas auxiliares durante los trabajos de restauración, conocimiento y aplicación del corpus de saberes científicos relevantes en cada caso, cuyos objetivos son conocer los componentes materiales de los objetos, procesos de deterioro de los objetos, técnicas y materiales empleados en la restauración. Conclusiones. La restauración. La restauración objetiva es en rigor imposible, porque la restauración se hace para los usuarios presentes o futuros, es decir, para los sujetos y no para los objetos mismos. El objeto final
no es conservar el material por sí mismo, sino más bien mantener y conformar los valores contenidos en el patrimonio. No se hace en aras de la verdad, en aras de la ciencia, o en aras de la cultura o en aras del arte. La restauración se hace para los usuarios de los objetos, aquellos para quienes estos objetos cumplen una función esencialmente simbólica o documental, pero quizá también de otros tipos. La validez de un tipo u otro de restauración depende de cómo ellos entiendan que deben realizarse este tipo de trabajos. Eso es todo. Gracias.